Muy bien, continuamos con los fundamentos teóricos. Ahora vamos a revisar el tema de ética e interculturalidad, específicamente fundamentos teóricos del Código de Ética y Deontología. Muy bien, entonces, para ponernos en contexto, debemos recordar lo siguiente. Cuando el médico lesiona al paciente y el paciente considera pues que ha sufrido un daño que no ha sido producto de su enfermedad, sino del actuar del médico, este médico va a acarrear diversas responsabilidades. Muy bien. Entonces, dentro de las responsabilidades, producto del ejercicio del acto médico, vamos a tener responsabilidades de tipo administrativas. ¿Eso qué quiere decir? Del médico con su empleador, con el establecimiento de salud donde trabaja. Asimismo, voy a tener responsabilidad si es que corresponde por los tipos de lesiones, ¿no? De tipo penal, y en caso el paciente pida algún tipo de indemnización de tipo civil, ¿no? Entonces vamos a tener ese tipo de responsabilidades. También voy a tener responsabilidades de tipo éticas, ¿sí? Las responsabilidades de tipo éticas van a ser sancionadas ¿por quién? Por el Colegio Médico del Perú, de acuerdo a la transgresión a los artículos del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico. Asimismo, ¿no? Y para terminar, dentro de esta responsabilidad también voy a tener una responsabilidad o una sanción por parte de su salud. Entonces, como ustedes ven, la realización del acto médico implica diferentes niveles de responsabilidad y quien va a ser el encargado de la sanción ética va a ser el Colegio Médico del Perú. Cuando me refiero a sanciones, producto de la transgresión de alguno de los artículos del Código de Ética, esto va a ir simplemente desde una amonestación privada, una amonestación entre el médico que ha transgredido el Código de Ética y el decano, hasta posiblemente la suspensión del ejercicio profesional y posterior incluso expulsión de la orden médica. Por eso es importante conocer el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, al cual todos, al momento de juramentar como médicos, pues justamente juramentamos sobre este código y su respectivo cumplimiento. El código, entonces, como les digo, va a contener los preceptos de la ética y de la deontología, pero específicamente se va a dividir en secciones, ¿sí? El código tiene 3 secciones. La primera corresponde a los principios éticos, pero como este es un tema que lo revisamos además también en la parte de ética, principios bioéticos, no vamos a detenernos en esta presentación. Luego tenemos una sección 2 que corresponde a los preceptos deontológicos. Cuando hablamos de deontología nos referimos al deber profesional. Entonces, en este punto sí, cuando hablamos de preceptos deontológicos es donde vamos a desarrollar esta presentación, esta clase, y el punto 3, que es la sección del juzgamiento. Como nosotros, pues no, en esta clase no vamos a pretender tener la expertise para la sanción, sino lo que nosotros debemos conocer es el deber del actuar del médico. Donde nos tenemos que enfocar es en la sección 2, la sección de preceptos deontológicos, ¿ya? Que a su vez se va a dividir, esta tiene una división, porque vamos a tener dentro de esta sección los títulos que hablan respecto a el trato al paciente, vamos a tener aquellos que hablan del acto médico, aquellos que se refieren a la responsabilidad y relación de los profesionales, y finalmente la que se refiere a los documentos como las historias clínicas, los descansos médicos, entre otros. Para recordarles, el Colegio Médico del Perú es una institución creada mediante ley, por eso es de derecho público, asimismo es autónoma, ¿ya? Y representa la profesión médica en todo el territorio del Perú. Para poder ejercer la medicina en el país hay que estar colegiado, no se olviden, ¿ya? La colegiación es requisito indispensable para ejercer la profesión de médico cirujano. Listo. Entonces,
Habiendo hecho la pequeña introducción, estamos listos para revisar entonces la sección 2 de preceptos deontológicos, donde voy a ver las cuestiones relacionadas al deber profesional. Veamos. Entonces vamos al título 1, ¿no? Del trabajo médico. Entonces, dentro del trabajo médico voy a encontrar varios capítulos, pero hemos tomado aquellos capítulos más relevantes, porque otros quizás se pueden deducir simplemente si es que es motivo de pregunta, y además los artículos más importantes dentro de cada capítulo. El primero, del ejercicio profesional. Entonces, no se olviden, ¿no? Para ejercer la profesión en el Perú, se requiere poseer el título de médico cirujano otorgado por una universidad peruana y su respectiva colegiación, ¿no? En caso de ser extranjero, pues hay un proceso de revalidación y de reconocimiento por SUNEDU. Listo, no olviden, siempre hay que estar colegiado entonces para poder ejercer el acto médico. Y aquí hay algo que quizás no necesariamente sea pregunta de examen, pero sí los debe acompañar durante su ejercicio profesional, es que, como ustedes saben, la habilidad depende de estar al día dentro del pago, ¿no?, que se realiza al colegio médico. Entonces, en ocasiones, los pacientes hacen la consulta del médico con el cual se van a atender a través del portal del colegio médico y vamos a encontrar médicos que van a estar en la condición de inhábil, ¿no? Y no es porque no puedan ejercer la medicina, sino simplemente es un tema administrativo y cada uno lo debe de regularizar. Ya tengan en cuenta eso, porque a veces esto acarrea también denuncias por parte del paciente. Siguiente, capítulo 2, del trabajo clínico. Entonces, el médico debe denunciar toda comunicación falsa en el campo de la salud. Comunicación falsa, ¿a qué se refiere? Esto va de la mano con el siguiente artículo, que es que el médico no debe participar en la preparación ni uso de medicamentos sin validación científica y obviamente tampoco en su promoción. Entonces, ahí ¿de quién te acuerdas? De el ministro de Agüita Racimada, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, estaba transgrediendo parte, ¿no?, de estos artículos. Ya está. Comunicación falsa cuando hacía la promoción, pues, de esta agua racimada que no tenía ninguna validación científica. Siguiente. El médico no debe intervenir en el proceso de atención de un paciente sin el consentimiento expreso del médico tratante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo contacto con un paciente, ese paciente ya tiene un médico tratante. Si yo no formo parte del equipo del médico tratante, no he sido consultado a través de una interconsulta ni ningún otro documento, pues no debo de intervenir en ese proceso de atención. ¿Ya? Doctor, pero es mi familiar, quiero intervenir, quiero hacer algo. Entonces existe, el reglamento justamente detalla las formas o los mecanismos cómo se va a hacer esta intervención en caso el paciente sea un familiar de médico. Eso lo veremos más adelante. Siguiente artículo, respecto al trabajo clínico, el médico que trabaja en una institución no debe inducir a los pacientes a que acudan a su consulta privada u otra institución con fines de beneficio personal. Entonces, con esto queda claro que esa práctica de estar en un establecimiento y darle, ¿no?, tu tarjeta de tu consultorio particular al paciente es una transgresión al código de ética, ¿ok? Tanto si es laborando en una institución pública como en una institución privada. En ambos casos, ¿sí?, se entiende que los pacientes acuden a ese establecimiento por algún motivo, confianza en el establecimiento, filiación por el tipo de seguro, el que sea. Pero eso no te da derecho a que tú lo lleves a tu consulta privada, ¿ya? Entonces no caigamos tampoco en la transgresión de ese artículo en el ejercicio del trabajo. Ahora, sobre el trabajo especializado, es decir, en este caso ya con miras al médico especialista. Primero, el médico debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponda al campo de su especialidad. Entonces, podemos poner el caso, por ejemplo, de un cirujano general realizando cirugías de tipo estética. Aquí no corresponde, ¿ya? Si no es el campo de su especialidad, no corresponde. Y así podemos citar muchos casos, ¿no? Entonces, si el médico no está capacitado en un campo, no debe realizarlo. Y existe una excepción. ¿Cuál es? Ante los estados de emergencia. Entonces, en COVID,
no importa, como estamos en una emergencia sanitaria, todos tenían prácticamente el deber pues, de atender a los pacientes en cualquiera de las áreas, ¿no? Indistintamente de la especialidad que tuvieran. El médico debe informarse y respetar los conocimientos y prácticas ancestrales, revalorando sus aportes y beneficios. No olviden que siempre hablamos del enfoque de interculturalidad. Entonces, esto es importante, ¿no? El enfoque intercultural, el respeto a las creencias, por ejemplo, el parto vertical, el respeto a los idiomas diferentes pues, al del médico y el esfuerzo por la adaptación de la medicina a las prácticas locales que existan. El médico debe respetar el derecho de la mujer a salvar su vida cuando se realiza una interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica. Recordemos que en nuestro país el único tipo de aborto permitido es el aborto terapéutico. Entonces, cuando a mí me hablan de aborto terapéutico, me están señalando que el aborto se ha realizado, ¿por qué? Porque la vida de la madre está en riesgo. ¿Qué quiere decir que está en riesgo? Quiere decir que de no suspender la gestación, la madre tiene alto riesgo de fallecer. Ojo, la madre. Entonces, si hay una malformación, puede ser una trisomía, cualquier otra alteración en el feto que lleve al aborto, eso no se va a denominar aborto terapéutico, eso se va a denominar aborto eugenésico. El aborto eugenésico es por algún defecto o problema en el producto. En el país el aborto eugenésico está sancionado de acuerdo a nuestro Código Penal. Por lo tanto, la única razón para interrumpir la gestación es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico tiene 10 indicaciones, más una, digo más una porque la última deja abierta la posibilidad de que cualquier diagnóstico que ponga en peligro la vida de la madre sea suficiente, de acuerdo a la evaluación de la Junta Médica, para proceder con el aborto terapéutico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un ginecólogo identifica a una madre con riesgo, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que debe hacer es, si en ese establecimiento no tiene la capacidad, referirlo a un establecimiento de tercer nivel de atención o donde haya la suficiente capacidad para poder atenderlo. Y eso significa que al menos debemos tener 3 ginecobstetras para que hagan una junta médica y esos 3 ginecobstetras decidan si la vida de la madre está en riesgo o no. ¿Cuáles son esos 10 diagnósticos? Tenemos a la mola, tenemos al embarazo ectópico, al lupus con daño de órgano blanco, hipertensión con daño de órgano blanco, insuficiencias cardíacas y respiratorias severas. También vamos a encontrar a aquellos cánceres que requieren quimio o radioterapia y, como les dije, el último diagnóstico es el que deja abierta la posibilidad de que sea cualquiera, ¿ya? Entonces se hace la junta médica con 3 personas y se decide. Y si se decide, se va a designar a un ginecobstetra para que proceda con el aborto. ¿Qué sucede si al ginecólogo que le han designado no desea realizarlo? Si no desea realizarlo, va a hacer uso de ¿qué? De lo que se conoce como objeción de conciencia, ¿sí? ¿Y la objeción de conciencia qué es? Es la prerrogativa del profesional de no realizar el acto médico por alguna creencia, credo o motivo personal. Pero este médico puede ejercer esa objeción de conciencia siempre que existan otros que puedan realizar el procedimiento. Como en este caso, estamos hablando de una junta médica con al menos 3 ginecobstetras, se entiende que hay otros capacitados para realizarlo y de esa manera no se afecte la beneficencia de la paciente. Bueno, se designa entonces al ginecobstetra y él procede con la interrupción. Muy bien. ¿Cuándo yo puedo omitir la junta médica? En 2 diagnósticos. Mola y también en el diagnóstico de embarazo ectópico. Ahí no necesito junta médica y de frente identifico y procedo. Listo. Entonces los médicos tienen que respetar pues la interrupción, ¿no? de la gestación. Siguiente. El médico no debe participar en ningún procedimiento destinado a generar seres humanos por clonación, ¿ya? Entonces no debes participar en esto, ni inducir gestación en madres subrogadas. ¿Qué quiere decir? Vientres de alquiler, ¿ya?
Muy bien, seguimos. Sobre el trabajo administrativo. Entonces, como sabes, el médico, cuando ejerce sus funciones, puede ser desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de la investigación, de la docencia o de la parte administrativa. Ya vimos en la anterior del trabajo médico, médico especializado, ahora estamos viendo el trabajo de tipo administrativo. Entonces el médico que es jefe puede ser jefe de servicio, jefe de departamento, jefe de puesto de salud, gerente de la red, director de la red, cualquier puesto que tengas, también estás dentro del código de ética. Listo. Sobre el trabajo administrativo, el médico no debe utilizar su posición jerárquica para imponer conductas que violen los principios éticos al realizar un proyecto de investigación, ¿no? Esta parte es, discúlpenme, sobre la parte de investigación, ¿no? Ya, esta es la parte de investigación y este punto, este artículo sí es respecto a qué, al trabajo administrativo, ¿no? El acoso laboral y el acoso sexual constituyen conductas éticamente inaceptables, ¿no? Obviamente eso no se debe permitir y también está dentro del conjunto de artículos del Código de Ética y son transgresiones que de ocurrir se pueden sancionar. Ya, este punto es sobre investigación y este es sobre trabajo administrativo. Siguiente, del trabajo docente. En el ejercicio de la docencia, el médico debe cautelar los derechos de los pacientes al ser examinados con fines docentes, solicitando consentimiento informado. Entonces, resalten esto. Para hacer docencia en pacientes, lo que se llama docencia en servicio, el paciente debe de dar su consentimiento. Y ojo, ese consentimiento informado debe estar en la historia clínica. Es un consentimiento informado especial con fines docentes. Es un formato especial que ya desde hace varios años se ha publicado a través de una resolución ministerial que debe ser incorporado en la historia clínica. Es un formato tal cual. Como firmas tu consentimiento informado para la cirugía, igual debes firmar tu consentimiento informado para la docencia. Y ahí aceptas, ¿no? En qué procedimientos, en qué acciones de docencia vas a participar. No solo con entrevista, vas a permitir algún tipo de procedimiento, de ser tocado, filmado, fotografiado, etc. Entonces, existe un consentimiento informado y ese también debe ser firmado. Obviamente eso es algo que en la práctica se da muy poco. Incluso el mismo consentimiento informado para procedimientos, para cirugías, en ocasiones es omitido. Imagínense ahora pues el consentimiento para la docencia. Luego veamos lo del trabajo en orientación a la investigación. Todo médico que elabora un protocolo de investigación debe contar con aprobación de un comité de ética e investigación debidamente acreditado. La mayoría de establecimientos tienen comités de ética en investigación, pero muy pocos establecimientos tienen comités de bioética o también llamados comités de ética clínica, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pues sí podemos encontrar este. Y este comité de bioética o ética clínica es el que va a decidir sobre situaciones o conflictos bioéticos que se van a presentar donde en la atención de pacientes, ¿ya? Pero los comités de ética de los establecimientos normalmente son comités de ética en investigación y van a decidir solamente sobre eso, sobre la parte de investigación. Hay que hacer las diferencias entre uno y otro. Otro de los artículos importantes es que el médico debe presentar la información de una investigación médica para su publicación independientemente de los resultados, ¿no? Sin incurrir en falsificación, en fraude, en plagio y declarando si tiene o no conflicto de intereses. El siguiente capítulo, que es sobre telesalud, recordar que la telemedicina y las comunicaciones virtuales o electrónicas se deben realizar cuando no fuera posible de manera presencial por imposibilidad física de una de las partes. Si bien es cierto, la tecnología ha permitido acercar al paciente o que el profesional en todo caso se acerque al paciente, no es la medida más adecuada de acuerdo a lo que sugiere el Código de Ética, ¿no? La consulta por telemedicina es la segunda opción, ¿no? Siempre se va a preferir la
presencialidad. Bueno, la teleinterconsulta, ¿sí?, o la telejunta médica puede prescindir del paciente. Es decir, no necesariamente necesitas que esté el paciente para hacer una teleinterconsulta porque es entre dos profesionales. Pero como vas a exponer la información del paciente, sí requiere su respectivo consentimiento firmado, ¿ya? Muy bien, vamos con el título 2, ya vimos lo que correspondía al trabajo médico, ahora vamos con la parte de atención a los pacientes. Primero, el acto médico. Entonces, el acto médico, aquí está, resáltalo por favor, es la esencia del ejercicio de la profesión médica. Todo médico debe practicarlo con responsabilidad, con competencia y preservarlo de acciones que lo hagan incumplir. El médico cirujano, en la realización del acto médico, debe comprometerse con decoro, honestidad, responsabilidad, integridad, prudencia y respeto a la dignidad humana. Recuerda que la dignidad humana es una condición inherente al ser humano, ¿ya? No es irrenunciable y uno simplemente va a presentar o ejercer su dignidad con el hecho de ser persona. El médico debe evaluar cuidadosamente y objetivamente los riesgos que implica atender a sus familiares, ¿no? Hasta, ojo, podría producir sesgos. El médico no debe tener una relación sentimental o sexual con sus pacientes y el cirujano no debe realizar intervenciones quirúrgicas en establecimientos que no tengan condiciones necesarias para evitar y tratar complicaciones de salud del paciente. Entonces, esto es importante, ¿no? Con este artículo a veces se sancionan a muchos médicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en ocasiones tenemos cirugías que se realizan en establecimientos que no reúnen las condiciones necesarias, no tienen una sala adecuada de operaciones, no hay además una sala de recuperación adecuada, o en todo caso vamos a encontrar establecimientos que no cuentan pues con ambulancia para poder trasladar al paciente en caso de complicaciones o en todo caso pues servicios de cuidados intensivos. Todo eso va a ser un riesgo para el paciente y el cirujano tiene que evaluar todo ello para hacer una cirugía de forma segura. Veamos el capítulo 3 de la relación médico-paciente, ¿no? El médico debe relacionarse con el paciente en igualdad de condiciones respecto de su condición humana. Es decir, ya terminó esa faceta del médico paternalista, no. Ahora la relación médico-paciente se da en igualdad de condiciones. Es deber del médico tratante informar al paciente que tiene derecho a solicitar una segunda opinión si lo considera conveniente. Eso también, en ocasiones el médico se molesta porque el paciente busca una segunda opinión, lo cual no es adecuado. Es un derecho del paciente pedir una segunda opinión en caso no esté conforme con el médico que lo está tratando o quiera ampliar algún tipo de información. De las relaciones del médico con familiares y allegados del paciente, ¿no? El médico que es familiar o acompañante de un paciente hospitalizado debe establecer con los médicos tratantes un comportamiento respetuoso y no interferir con la atención al paciente. Entonces, si yo soy médico y estoy con un familiar en algún establecimiento de salud, debo tratar con cordialidad, con respeto al médico. En caso yo tenga una información adicional que el médico podría solicitar, debo de solicitarle una reunión para poder trasladarle esa información. Sobre el tratamiento médico, el médico está facultado para indicar el tratamiento a su paciente y es responsable de lo que prescribe. Y el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar un tratamiento. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque esto pues ratifica lo de la relación médico-paciente en condición de igualdad. Asimismo, si el paciente rechaza el tratamiento, eso no debe de ser tomado de manera personal por el médico. Vamos a encontrar casos en los cuales el paciente, por ejemplo, pide su alta voluntaria al no estar de acuerdo con el tratamiento y luego el médico decide negarle la continuidad del tratamiento, tal vez de forma ambulatoria. Siguiente capítulo de los honorarios profesionales. El médico tiene derecho a cobrar honorarios justos, ¿sí? A atender con atenta contra la ética
el indicar la realización de exámenes o procedimientos especializados en un determinado centro o por un determinado profesional. Entonces, esas prácticas en las cuales yo le digo, señor, usted va y se saca el examen en tal lugar, o va y se saca la prueba de imágenes en determinado sitio, atenta contra la ética. Ojo ahí, ¿sí? El médico que trabaja en un establecimiento de salud pública o privada no debe recibir ningún pago por su servicio por parte de los pacientes. Es decir, si el establecimiento ya te está pagando a ti, tú aparte no le debes cobrar al paciente. Y esa es una mala práctica que podemos ver en las instituciones privadas especialmente, ¿no? Hay una tarifa del establecimiento, pero el cirujano, el médico le dice, yo aparte cobro por atenderte este monto, lo cual no está bien y es una transgresión al código de ética. Sobre el secreto profesional, el médico debe mantener el secreto, es su deber, ¿ya?, sobre toda la información que le ha proporcionado el paciente. Incluso el fallecimiento no exime del cumplimiento de este deber. Ahora, si el médico constata que el paciente ha sido víctima de daños a su integridad física, mental y no está en las condiciones de denunciar, el deber del médico es denunciar el hecho, ¿ya? Y ahí sí va a justamente dejar de lado el secreto profesional por poner la denuncia. Ante mandato judicial, también el médico va a tener que obviar de mantener el secreto profesional porque es un mandato judicial, ¿no? En los demás casos, no. Y vamos con la última parte sobre los documentos. Entonces, primero la historia clínica. El médico no debe modificar o adulterar cualquier contenido de la historia clínica o de cualquier otro documento clínico relacionado a la atención del paciente. A veces tenemos complicaciones con el paciente y ¿qué hacen los médicos? Buscan la historia y tratan, ahí recién se acuerdan que tienen que escribir bien, ¿no? Completan todo lo que les falta. No es adecuado. La historia se llena en el momento que se realiza o en cada oportunidad en que se realiza la atención al paciente. Después ya no puede ser modificada. Esto es más difícil pues en las historias clínicas de tipo electrónicas, ¿no? Y sobre el certificado médico, que es justamente el que ven acá, este es un documento de carácter médico legal donde el médico va a redactar para qué está llenando el documento, ¿no? Cuando emite una certificación. ¿Es de buena salud o es un descanso médico? ¿Por qué motivo lo está llenando? Y debe hacerlo en este formato. Sobre las relaciones profesionales. Entonces, respecto a las relaciones profesionales, el médico que es convocado por el paciente o su familia para emitir opinión o reemplazar a otro médico en su atención debe abstenerse de atenderlo si tuviera conocimiento que no ha informado el hecho a su médico tratante. Esto ratifica lo que vimos en la primera parte, ¿no? En el título número 1. El médico no debe meterse si no es el médico tratante del paciente. Y ahí este artículo lo está ratificando. Y otro que está un poco en el olvido y que vale la pena recordarlo, es que el médico tiene el deber de prestar atención de cortesía al colega, así como al cónyuge, hijos y padres que dependan de él o ella. Que esa atención de cortesía, en pocas palabras, que no debe de realizar cobros, ¿no? Siempre que esto, obviamente, en el código de ética está un poco más ampliado, siempre que esto no vaya en perjuicio del mismo médico, ¿no? Si hay un requerimiento, pues, quirúrgico, una complejidad de trabajo, etcétera, pues ya es difícil que se exoneren de los honorarios, ¿no? Pero debe mantenerse siempre la cortesía con el colega y con sus familiares que de él depende. Y por último, ¿no? El médico debe ser consciente que aceptar incentivos o facilidades especiales de las empresas comercializadoras de medicamentos o similares puede sesgar la opinión del especialista en la toma de decisiones, por lo que se debe abstener de estas responsabilidades. Entonces vamos a encontrar que algunas farmacéuticas o empresas, ¿no?, del rubro tienen malas prácticas, ¿no? ¿Y qué hacen? Incentivan al médico a prescribir ciertos medicamentos y luego esto es, el médico recibe una contraprestación por ello, lo cual está mal, ¿no? Imagínense en medicamentos de tipo biológicos, que sabemos que son de alto costo. Y eso, ¿qué va a hacer? Va a incentivar, pues, la prescripción del médico.
lo cual va a distorsionar el criterio o la decisión de una buena prescripción en base pues a medicina basada en evidencia, sino ya más bien con un fin de tipo comercial. Y bien, con eso hemos revisado pues los artículos principales dentro de los títulos y las secciones que más destacan en el Código de Ética y Deontología.